Hola, queridísimas audiencias de Cuatro Vientos, qué gusto estar con ustedes un día más. Este miércoles 11 de junio del año 2020 arrancamos nuestra transmisión a las 9 de la mañana con 20 minutos, tiempo de Baja California, en Ensenada, la ciudad de Puerto, desde donde estamos transmitiendo Cuatro Vientos, Periodismo en Red. Olga Alicia Aragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Bienvenida Javier? tú también. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de Cuatro Vientos. En este momento está en la línea telefónica con nosotros una muy destacada activista social. Ella está residiendo en este momento en Ensenada, pero ha estado gran parte de su vida en Mexicali, donde junto con su esposo, ya fallecido, y su hijo León Fierro, pues fueron de los liderazgos destacados desde el inicio del movimiento de defensa del agua en la lucha contra Constellation Brands. Y bueno, ella personalmente también ha encabezado junto con otras compañeras varios movimientos en defensa del medio ambiente, y aquí en Ensenada participa en una red de mujeres en la lucha por precisamente los derechos de las mujeres, una organización de feministas. Muy buenos días, Silvia Reséndiz. Estamos hablando de Silvia Reséndiz. Silvia Reséndiz Flores, tu organización se llama Mujeres Tierra, es lo que estamos viendo este colectivo, ¿no? Aquí en Ensenada en particular. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto en saludarlos y a toda la audiencia. Igualmente, Silvia, es un gusto para Cuatro Vientos tenerte aquí con nosotros y que seas la voz para que des a conocer a la gente seguidora de Cuatro Vientos en Baja California y en diversas partes del país, principalmente en el norte de la República, incluido por supuesto el estado de Chihuahua, lo que está sucediendo con la abogada Susana Prieto. Susana Prieto, una abogada laborista que hace 2 años pues fue una noticia de carácter internacional, porque con ella y el movimiento que se prestó a encabezar, a asesorar de obreros, obreras de la industria maquiladora, hizo algo que no habíamos visto nunca en la industria maquiladora en esa magnitud. Una cantidad de huelgas en compañías muy importantes en defensa de los derechos de los trabajadores, exigiendo un aumento salarial histórico del 20% y un bono además de 35,000 pesos para cada trabajador, por lo que su movimiento se llamó 2035. Pero después de esto, Silvia, platícanos qué es lo que estaba haciendo la abogada Susana Prieto que le provocó ser detenida en Matamoros de Tamaulipas, donde permanece en prisión, y los delitos de que le acusan. Y bueno, ¿qué es lo que están haciendo ustedes como otros activistas en el país en solidaridad y defensa de la abogada Susana Prieto? Muy bien. Estamos invitando para este sábado a las 5 de la tarde en la plaza cívica que está en el Boulevard Costero aquí en Ensenada, para un meeting para exigir la libertad inmediata de Susana Prieto Terrazas. La licenciada Susana Prieto Terrazas tiene alrededor de 35 años luchando en defensa de los obreros de la maquila, y como tú sabes, en Baja California, así como todo el norte del país, llegaron las maquiladoras desde principios de los años 70 para quedarse. Desafortunadamente, las condiciones laborales de los trabajadores de la maquila son deplorables. Todo el mundo lo sabemos de la explotación tan terrible que sufren, y López Obrador hizo la oferta de un aumento salarial del 100%. Esa fue la raíz del movimiento 2032, que fue el que hizo que ellos obtuvieran, aparte del 100%, un 20% más y un bono de 32,000 pesos. Y eso dio origen a la fundación del sindicato SNITIS. Ahora, con la pandemia, también López Obrador hizo unos decretos presidenciales para proteger a los obreros y obreras de todo el país, para que no se contagiaran.
y entonces se les ofreció 100% de salario y parar totalmente las fábricas, ir a refugiarse en sus casas todos con esto de la pandemia, pero las empresas en todo el norte del país también, nosotros lo sabemos, no han parado. En Mexicali ahorita tenemos más de 500 decesos y tenemos el pico más alto precisamente por esta razón. Y Susana Prieto Terrazas pues se la ha pasado de una manera muy vehemente exigiendo el paro de estas empresas asesinas, que así lo debemos de manejar, porque sí han muerto muchísimos obreros, tanto en Ciudad Reynosa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde es originario el movimiento 2032, Ciudad Juárez, Chihuahua, en Mexicali. En todos estos lugares han habido muchísimos decesos por la pandemia. ¿Por qué? Porque estas empresas jamás pararon, jamás. Sin embargo, los hechos por los que Susana Prieto Terrazas está siendo ahorita en este momento encarcelada, privada de su libertad y poniéndola en riesgo de muerte porque ella pues es de la tercera edad y también padece hipertensión, es porque el 10 de marzo, así como ofreció López Obrador que todos los trabajadores podrían tener su propio sindicato, el que ellos eligieran, y ya no tenían por qué pertenecer a la CTM o a la CROM o a la CROC, como son todas las maquiladoras de todo el norte del país. Entonces ellos fueron a la Junta de Conciliación y Arbitraje a exigir que se les dejara de cobrar las cuotas de la CTM y querían pasarse al sindicato SNITIS, que es el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Industria y Servicios, Movimiento 2032. A ese quieren pertenecer. Y por eso ellos se manifestaron de manera pacífica. Sin embargo, le están fabricando cargos a Susana. Están diciendo que ella los instigó y que los amenazó a los funcionarios públicos de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Le están inventando que ella es la doctora intelectual de un motín. Y pues nosotros sabemos que en las maquiladoras es difícil que los obreros decidan organizarse. Hacer una huelga es casi imposible. No sé si has tenido la experiencia. Yo sí. Claro. En Tijuana y Mexicali, pues yo sí he vivido a lo largo de toda mi vida la lucha por defensa de los obreros y obreras de la maquiladora, porque viven en unas condiciones extremadamente precarias. En Tijuana me tocó luchar con el CITAC, con el Centro de Información de Trabajadores y Trabajadoras de la Maquila. En Mexicali pues estuvimos en huelgas importantes de la industria maquiladora, y pues sabemos cuáles son las condiciones de trabajo, las condiciones de explotación en las que viven los obreros y obreras de la maquila. Y esto es lo que ha llevado a Susana por más de 30 años a defenderlos. Y sabemos que defender obreros de la maquila es absolutamente gratuito. No puedes cobrarles, porque la gran mayoría de las veces la Junta de Conciliación y Arbitraje está a favor de las empresas y del gobierno. Entonces es muy difícil ganar. No puedes ganar dinero de la defensa de los obreros de la maquila. Sí. Y sin embargo, a Susana le están levantando falsos, están diciendo que se hizo millonaria de defender a los obreros de Matamoros. Sí, que ahorita que estás comentando este tema de las luchas que han dado los trabajadores de la industria maquiladora y del papel que han jugado algunos dirigentes, hombres y mujeres, que han intentado sindicalizar, organizar a esta clase obrera, recordaba yo cómo después del terrible terremoto en la Ciudad de México del 1986, tú recordarás a lo mejor 85, perdón, en 1985, en esta zona de Izazaga, en la Ciudad de México, en una estación muy cercana, ahí no recuerdo el nombre de la estación del metro,
Pero Pino esa Suárez. zona, Pino Suárez, ¿verdad? Y Pino Suárez y la siguiente, como de los escombros de un edificio que se colapsó, empezaron a salir esas terribles escenas de trabajadoras de la industria de maquila, de vestido, costureras que pues prácticamente vivían en condiciones de esclavitud y ahí murieron encerradas. Y tú recordarás el caso de una luchadora social también muy importante dentro de... Cecilia Soto, efectivamente, como ella y otras abogadas y abogados y activistas sociales levantaron un movimiento que generaba de alguna forma la posibilidad de que se crearan sindicatos que cubrieran y defendieran los derechos de estos trabajadores. Entonces uno creería que esto ya había sucedido, que esto ya había pasado y que los trabajadores de la maquila tenían mejores condiciones de vida, laborales, sus ingresos, prestaciones, pero la realidad es que siguen siendo los abandonados, ¿no?, del sector obrero de este país. Así es, las reformas estructurales que se han hecho también implicaron la reforma a la ley laboral. La ley federal del trabajo ahora permite que se explote mucho más a los trabajadores. Por ejemplo, en Mexicali los trabajadores pueden trabajar 3 días seguidos, de jornadas extenuantes que agotan. Y pues yo trabajé en la secundaria 22 en Panaco y todos mis alumnos eran hijos de obreros de la maquila. Entonces ellos no veían a sus padres por 3-4 días. Imagínate el desorden que podía haber en esas familias, donde los niños se manejaban solos para mandarse a la escuela, etcétera. O sea, es terrible lo que hacen con los obreros y obreras de la maquila. Salarios bajísimos, violación de sus derechos laborales a diestra y siniestra. Es terrible. Y cuando los obreros y obreras se quieren organizar, pues hay muchísimas maneras de evitarlo. Por ejemplo, ahorita con Susana, ella logró que algunas poquitas, menos del 5% de plantas en Matamoros pararan, y les ofrecían bonos de 200 pesos porque regresaron a trabajar, 500 pesos, que para un obrero es muchísimo, y arriesgando su vida con la pandemia. Entonces esto es criminal, porque 200 pesos no vale la vida de un ser humano. Sí. Y les estuvieron ofreciendo hasta 1,000 pesos con tal que regresaran a trabajar. De esta manera fue como se fueron mermando el movimiento para detener a las fábricas hasta que lograron activarlas todas. De hecho, aquí en Baja California, el gobernador dijo que tenían que volver a trabajar y nunca han parado en Baja California las maquiladoras. Esa es la verdad. Y por eso Baja California destaca en los primeros 3 lugares de víctimas de COVID, Silvia. Esta es una de las razones que golpea tanto a la población. No dicen que la mayoría de los muertos vienen de la industria maquiladora. Ahorita que estabas mencionando tú esto que originó esta última etapa de la lucha de Susana Prieto, que es para que se cumpla el decreto, la disposición de no solo del presidente de la República, sino de una autoridad, valga expresión, superior, porque en unas condiciones de pandemia, quien se constituye en una autoridad a la que hay que obedecer todo mundo, pues es el Consejo de Salud, y es a este nivel donde se determinó que las empresas maquiladoras no consideradas esenciales tenían que cerrar. Y fíjate, Silvia, el dato, por ejemplo, de una empresa que le tocó asesorar a Susana Prieto, una empresa Lear Company en Ciudad Juárez, entre los primeros muertos que hubo en Ciudad Juárez, cuando contabilizaban 16, los primeros 16 muertos por COVID, 13 pertenecían a esta maquiladora. Entonces yo creo pues que cuando conozcamos la realidad nos vamos a espantar, cuando se den a conocer los números reales, y Susana Prieto conoce parte de esta realidad, nos vamos a espantar de la cantidad de obreros de esta industria que han sido víctimas del COVID por políticas criminales de los propios dueños,
de los líderes sindicales charros, ¿verdad? Vendidos, sindicatos blancos, y bueno, de los mismos jueces que se prestan a reprimir a abogados como Susana Prieto, que están defendiendo a los trabajadores. Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, este fue el que creó. ¿Cómo sabes tú, qué es lo que sabes, Silvia, de cómo va legalmente el reconocimiento de este sindicato? El sindicato está reconocido y cualquier trabajador de aquí de Ensenada o cualquier trabajador de cualquier parte del país puede afiliarse a él. Incluso aquí en Ensenada, en Tijuana, en Tecate y en Mexicali hay personas que están promoviendo la afiliación a este sindicato. Cualquier persona se puede afiliar, es un sindicato reconocido, ya tiene su toma de nota, tiene absolutamente todos los requerimientos y cumplen con la ley perfectamente. Y yo creo que Susana Prieto Terraza está siendo víctima del gobierno de Tamaulipas. El gobernador y el presidente municipal de Matamoros han hecho una campaña muy fuerte de desprestigio hacia su persona, de Susana, y la represión terrible pues que está sufriendo ahorita. Por eso el sábado los invitamos para que no falten, que asistan a este meeting que va a ser a las 5 de la tarde ahí en el Boulevard Costero, en donde está la Plaza Cívica, que aquí comúnmente se le llama las tres cabezas, incorrectamente. Y porque yo pienso que a pesar de que en este momento Susana va a estar en otra audiencia y tal vez quede libre, porque en realidad los delitos por los que se le acusa, que son motín, amenazas a la autoridad, coacción, todos los delitos a los que de los que se le acusa son delitos menores. Oye, Silvia, pero ayer el juez que está siguiendo esta causa ya le dictó auto de formar prisión, ¿eh? Y de inmediato y como no tiene un domicilio oficialmente radicado en Tamaulipas, no le permitieron que pudiera obtener una fianza y salir y enfrentar el juicio que ya se le va a abrir después de esta auto de formar prisión, ¿sí? Y entonces ordenó el juez que se quedara recluida en el penal. Sí, de hecho, los delitos son menores y se le ordenó la prisión preventiva porque ella radica en Ciudad Juárez, Chihuahua, y como los delitos por los que se le acusa fueron en una manifestación que hubo el 10 de marzo ¿en Matamoros? En Matamoros, Tamaulipas, entonces por eso, porque dijeron que era peligrosa y podría darse a la fuga. Incluso cuando la estaban deteniendo querían esposarla. Y dice ella, bueno, ¿y por qué me van a esposar si yo no estoy armada? Una señora de la tercera edad, ¿cómo se le puede tratar de esa manera tan infame? Es una canallada lo que está haciendo el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que es un gobernador panista del estado de Tamaulipas, porque todas las irregularidades que hay en su gobierno eran para que él fuera el que estuviera en la cárcel y no Susana, que ha defendido trabajadores en sus derechos laborales. Yo pienso que a pesar de que saliera libre posiblemente bajo fianza el día de hoy o mañana esta Susana, debemos de seguir protestando y debemos de seguir haciendo mucho ruido en defensa de los obreros de la maquila. No podemos ser tan insensibles y seguir permitiendo que ocurra esto en Baja California, porque lo estamos viviendo muy de cerca. O sea, yo conviví toda mi vida laboral con hijos de obreros de las maquilas y yo sé lo que sufren y lo que viven, las carencias tan terribles. Entonces yo pienso que todos deberíamos solidarizarnos para mejorar las condiciones de vida de los obreros y obreras de las maquiladoras de Baja California. La historia de todas las cosas que ellos padecen es terrible, es una historia de terror. Sufren cualquier tipo de accidente y las empresas se hacen
La vista gorda, tiene la complicidad de las autoridades, lo determinan como si fuera otro tipo de accidente no relacionado con la circunstancia laboral. Conocemos esta historia, sí, es común. El Seguro Social inclusive les recomienda que renuncien, que porque así les va a ir mejor. Sí. Absurdo. ¿Cómo Sí. puede ser posible eso? Los que deberían de defenderlos, que son la Junta de Conciliación y Arbitraje, son los primeros que violan sus derechos y los dejan en la total indefensión. Silvia, entonces en ese sentido, ¿tú crees que existe una incongruencia en la aplicación de políticas laborales a nivel federal y estatal? ¿Crees tú que esto Claro que lo sí. debería de atender de alguna forma el superdelegado de la Cuarta Transformación acá en Baja California, que es el licenciado Alejandro Ruiz Uribe? Pues yo creo que sí, definitivamente, pero lo que pasa es que también el gobernador pues dio luz verde para que se reactivaran todas las empresas. Sí, pero tampoco vemos por otro lado la actuación de la Secretaría Federal del Trabajo, diciendo, perdóneme señor gobernador, pero lo que usted está proponiendo pues no se apega primero a un derecho laboral, y segundo, pues también a una política pública del sector salud que está plenamente identificada de que en el sentido de que no se tienen que abrir ese tipo de negocios, aunque también como que la Secretaría Federal del Trabajo se ha hecho de la vista gorda con esto de que permitieron en todo el país la operación de las compañías maquiladoras en México. ¿Coincides tú conmigo? Y de hecho se le consideró esencial a la industria de los carros, Sí, la industria automotriz, como si fuese una industria esencial, igual que la minería y otras más, ¿no? Y bueno, la industria maquiladora está estrechamente ligada a toda la industria automotriz. Son autopartes, precisamente el caso que te ponía de Lear, de esa empresa en Ciudad Juárez, donde murieron en los primeros días que inició el COVID, murieron de inmediato 13 trabajadores, pues son autopartes, se dedican a fabricar bolsas, asientos para la industria automotriz. Silvia, ¿tienen ya alguna comunicación, sabes tú, si la defensa, la organización a la que pertenece Susana Prieto Terrazas, tiene ya alguna comunicación con la Presidencia de la República, con Gobernación, con la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde? Sabemos que su abogado ya recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero pues yo creo que hay que mover todo lo que se pueda en relación y contacto con el gobierno federal, porque a nivel de las instancias de gobierno estatal, pues tú lo dijiste con otras palabras, pero los gobernantes se están comportando como gerentes y administradores de las empresas, en este caso de las maquiladoras. ¿Sabes si tienen esa relación? Sí, se está haciendo todo lo posible por tener contacto con el gobierno federal. Se le ha hecho llegar algunos documentos al presidente de la República pidiéndole que se haga justicia en el caso de Susana y en su libertad inmediata, sin cargos, que le retiren todos los cargos en contra de ella, porque son cargos falsos, son cargos fabricados. En realidad, los obreros de la maquila tienen una lucha pacífica, jamás en ningún momento han violado la ley, al contrario, el gobernador del estado mandó golpearlos. El presidente municipal también mandó golpear a varios de los obreros en diferentes ocasiones, desde que ellos han estado haciendo manifestaciones en la Junta de Conciliación y Arbitraje para poderse liberar del sindicato charro de la CTM. ¿Este gobernador, Silvia? ¿Cabeza de vaca? Este gobernador se llama Francisco Javier Cabeza de Vaca. García. Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es el gobernador de Tamaulipas y es de extracción panista. Sí. José Joaquín Ortega, el abogado que lleva la defensa de Susana, ¿ha dado alguna información a ustedes respecto a los actos de solidaridad que se estén realizando? Y quiero saber, Silvia, si esta acción que ustedes van a realizar el próximo sábado a las 5 de la tarde en la Plaza Cívica, una concentración en solidaridad con la abogada Susana Prieto,
si tiene alguna coordinación de carácter estatal o federal. Mira, a nivel nacional se formó una coordinación nacional de defensa de Susana, por la libertad de Susana Prieto Terrazas. Esa coordinación nacional está llamando a hacer una movilización el sábado 13 de junio. Entonces va a haber movilizaciones aquí en el estado de Baja California el sábado, en Mexicali, Tijuana y Ensenada. Muy bien. Esos son los principales municipios. ¿Tienes los lugares, porque nos escucha gente de Mexicali, de Tijuana, los lugares donde se van a concentrar? Aquí sabemos que ya lo dijiste, a las 5 de la tarde en la Plaza Cívica. ¿Mexicali? En Mexicali va a ser... tenía el dato ahorita, pero se me escapa. Bueno, sí. Amigos de Mexicali, ¿no? Si saben, por favor, mándenos un messenger para que podamos ahorita leerlo, ¿no? Sí, y mándanos tú también, Silvia, más adelantito, no te preocupes, la información para fijarla nosotros en nuestro espacio como post, para estarlo difundiendo a través de Cuatro Vientos. Están pidiendo en concreto la declaratoria de nulidad de la carpeta de investigación contra la abogada Susana Prieto. Están pidiendo, por lo tanto, su libertad inmediata y libre absolutamente de toda acusación. ¿Esa es la demanda? Esas son las demandas ahorita urgentes, sí. Y pues a más largo plazo sería la defensa de los obreros y obreras de la maquila de todo nuestro país. Sí. De todo el país, porque es urgente que todos nos sensibilicemos, que todos nos manifestemos y apoyemos a los obreros y obreras de la maquila. No puede ser posible que a estas alturas de la vida todavía tengamos esclavos, porque es una esclavitud lo que ellos viven. El salario que ellos ganan apenas si les alcanza para vivir, y todavía de ese salario les dan descuentos para pagar sus casas. Entonces pagan deudas eternas por una habitación, por una casa habitación que es indigna totalmente, porque son unas casitas súper pequeñas. Entonces todas estas arbitrariedades ha servido que hayan detenido a Susana Prieto Terrazas para que volvamos a recordar cuáles son las condiciones de los obreros y obreras de la maquila, que en mucho apoyan a la economía de nuestro país, que son obreros, que son hermanos, que debemos defenderlos porque no tienen por qué estarlos explotando de esa manera como si fueran esclavos modernos, pues que lo son. Silvia, me llama la atención también, Silvia, que el abogado de Susana Prieto no solamente está responsabilizando a las autoridades estatales de Matamoros, de Tamaulipas, de lo que pueda sucederle a Susana Prieto. Los señala como responsables de cualquier cosa que le suceda a la integridad física, emocional, a la salud de Susana, sino que también está señalando a empresas como posibles responsables de lo que le suceda, a empresas como Fisher, Kongsberg, BSC Electrónica, Nexus Magneticus, Lexmark, Dura, Electroluz, TPI, Tridonex, Merit, Kongsberg, BBI, Visitec, entre otras, y señala también directamente a Juan Villafuerte del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora, el otro sindicato, el Sindicato Blanco o Charro, y también a Agapito González del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales. ¿Sabes tú de algunas actitudes agresivas y amenazas, de hostigamientos de estas personas a Susana? Sí, desde luego, pues sí, ellos son los que han orquestado muchas campañas de desprestigio hacia Susana. En redes sociales ellos se han atrevido a subir fotografías espantosas escarneciendo a Susana. Han hecho mal uso de los medios de comunicación para estar difamándola. Si tú te metes a Google puedes encontrar pero cuánta basura en contra de Susana, y si es por parte de estas personas, tanto de los dirigentes de la CTM como de parte del
presidente municipal de Matamoros. Matamoros. Y en eso también está inmiscuido el gobernador, desde luego que sí. Ellos están a favor de las empresas y le tienen mucho miedo a Susana y mucho coraje y mucho odio porque ella ha dicho que en Estados Unidos ella está promoviendo las demandas en contra de todas esas empresas que tú mencionaste, que tienen su matriz en Estados Unidos, su origen allá, y entonces ella está promoviendo estas demandas en Estados Unidos junto con otras muchas organizaciones de defensa de los obreros y obreras. Susana no está sola, Susana tiene el apoyo tanto de los mexicanos a nivel nacional, de muchísimas organizaciones democráticas, pero también a nivel internacional, porque este problema de la maquila, pues como tú sabes, es un problema global. Y entonces Susana en estos 35 años ha tenido relación con obreros y obreras de las maquilas en muchas partes del mundo. Ella ha viajado, ella ha estado presente en foros. Entonces todas estas organizaciones también se están manifestando en contra de esta detención arbitraria, en contra de Susana, porque tú sabes que estos delitos son fabricados. Sí, bueno, Silvia, pues muchas gracias por la información. Gracias, hacemos extensiva a través de Cuatro Vientos esta invitación a ir el próximo sábado a las 5 de la tarde aquí a la Plaza Cívica. Más adelante les daremos la información también de qué otros lugares serán puntos de concentración, cuidando por favor todas las medidas de seguridad para nuestra salud, sana distancia, llevar cubrebocas, para ir a expresar su apoyo y solidaridad a Susana Prieto, un fenómeno de veras de liderazgo y más de un liderazgo femenino en defensa de los trabajadores de la maquiladora, trabajadores y trabajadoras, que levantó un enorme movimiento nunca visto. Yo digo que es equivalente lo que hicieron los trabajadores con la asesoría de Susana Prieto, equivalente a lo que hicieron aquí en 2015 los jornaleros agrícolas de San Quintín, que también levantaron un movimiento con una fuerza inusitada, inédita, y que les llevó a crear su sindicato nacional. Algo así equivale a lo que se hizo a finales de 2018 y 2019 con los trabajadores de la industria maquiladora. Tiene razón Silvia Reséndiz, no es fácil. Los trabajadores que empiezan a organizarse por la vía independiente y a exigir sus derechos en la industria maquiladora son despedidos de inmediato y boletinados para que no vuelvan a ser contratados por ninguna otra empresa, y pueden ser también objeto de represalias muy impunes, porque las autoridades siempre se supeditan a los intereses de la industria maquiladora. Entonces, vale la pena. Me llamó la atención la enorme respuesta inmediata que se dio de diferentes partes del país de apoyo a Susana Prieto, y puedo decir, a título personal, porque conozco mucha gente de mi tierra, de Susana es chihuahuense también, puedo decir que las voces que escuché, Silvia, muchas de las que conozco, son de absoluta credibilidad, como por ejemplo, el Pichú de la Rosa, Gustavo de la Rosa Hickerson, que es abogado, es diputado local ahorita en Chihuahua, y él es abogado laborista, y da las mejores cartas y recomendaciones sobre la honestidad, la integridad y la valentía de Susana Prieto. Como él, muchas voces conocidas se están dejando escuchar en el país, que son un aval moral hacia la trayectoria de Susana Prieto, igual que tú, Silvia Reséndiz, que me da mucho gusto que seas la voz para hacer esta invitación aquí a los baja californianos a salir en defensa de esta abogada laborista. Muchísimas gracias a ti por la participación en este programa, y pues estamos en contacto y estén pendientes de las siguientes movilizaciones en favor del movimiento obrero 2032. Así es. Y de todos los obreros de México. Claro. Silvia, nada más una última recomendación. Tengan mucho cuidado en su protesta con la Policía Municipal de Ensenada. Están desatados por todas las corporaciones policíacas en Baja California. Nosotros vamos a continuar, amigos y amigas, en el programa con un resumen de noticias interesante para ya cerrar también nuestras transmisiones el día de hoy.
Pero no se pierda, traemos precisamente una información, Silvia, de cómo Tijuana y Ensenada en las últimas 72 horas son focos de atención en la brutalidad de la forma en cómo actúan algunos policías, y esto desafortunadamente no es nuevo en lo que va del año, ni en el año pasado, en que destacaron pues una enorme cantidad de quejas de la ciudadanía por estos delitos que cometen los policías, que están capacitados para actuar adecuada y profesionalmente cuando están interviniendo a una persona sospechosa de alguna actividad ilícita, pero pues desafortunadamente a veces les gana esto que ayer estuvimos platicando con el policía de Tijuana, José Luis Hernández Galván, que usted sabe fue el que denuncia, uno de los que denuncia arbitrariedades y tortura cometidas precisamente por el teniente coronel Julián Lezaola, ¿sí? Y que pues desafortunadamente, amigos y amigas, decía, bueno, sí, hay policías que tienen, parece ser una vocación natural por la tortura. Les gusta, sienten, ¿no?, placer en torturar. Entonces tenga mucho cuidado, Silvia, porque están desatados. Claro que sí, tenemos mucho cuidado. Es una manifestación totalmente pacífica y tendremos todo el cuidado necesario para proteger a la gente. No se trata de que haya más detenidos ni nada por el estilo. Y también mucho cuidado con el maldito virus, Silvia. También, sí, yo sé. Pues ese es el pretexto, ¿verdad? El virus, para podernos mantener inmovilizados y tenernos callados y poder hacer de nosotros lo que ellos quieren. Muy bien. Con mucho Pues cuidado. muchas gracias, Muchas gracias, Silvia. Un saludo a todos ustedes y cuídense mucho.